Advertencia. Lo que estás a punto de ver no es ficción. Es la confesión de una mujer que huyó para salvar la vida de su hijo nonato. Creció en un pueblo donde el chisme es un arma y la brujería, la ley no escrita. Pero el peor veneno no vino de un charlatán, sino de la mujer que juró proteger a su familia, doña Inés, mi suegra. Lo que encontré bajo su cama me demostró que el mal tiene rostro y reza en las mañanas. Quédate hasta el final, porque te aseguro que después de esto nunca volverás a ver el pozole de tu abuela de la misma manera. Mi nombre es Guadalupe, o mejor dicho, mi nombre era Guadalupe. El pueblo de San Juan de la Loma me lo arrebató, me lo cambió por la intrusa, la muchacha de afuera, o, más recientemente, la que abandonó a Fernando. Pero el verdadero abandono lo viví yo todos los días bajo el techo de mi suegra. Cuando me casé con Raúl en 1978, creí que escapaba de la pobreza y la monotonía de mi rancho natal. Raúl era un hombre bueno, con manos fuertes de campesino y una sonrisa que me prometía un futuro sin carencias. San Juan, enclavado entre cerros áridos y coronado por una iglesia colonial que parecía juzgar a todos sus habitantes, era nuestro nuevo mundo. Pero ese mundo venía con un guardián silencioso y terrible, doña Inés. Doña Inés no era una mujer que gritara o levantara la voz. Su maldad era un hedor a naftalina, un aura densa que llenaba la casa de adobe, incluso cuando ella no estaba. Era una mujer de huesos pequeños, pero de una presencia monumental, envuelta siempre en un rebozo de lana oscura que arrastraba por el piso de cemento pulido, produciendo un sonido raspante, un shh constante que con el tiempo se convirtió en la banda sonora de mi terror. La guerra empezó de forma sutil, tan gradual, que yo misma dudaba de mi cordura. Cuando servía la comida, doña Inés sonreía a Raúl y me miraba de reojo. Si la carne estaba perfecta, ella suspiraba. «Ay, hijo, está bueno, pero a ver cuándo se le quita la mano pesada a Guadalupe con el comino». Raúl, noble y ciego como un becerro, solo se encogía de hombros. «Madre, a mí me sabe rico». Pero el veneno ya estaba en el aire, la semilla de la duda sembrada en la tierra fértil de la devoción filial. Mi diálogo interno era un campo de batalla constante. ¿Lo hizo a propósito? No, es la costumbre, es la suegra, así son aquí, pero cada accidente era demasiado preciso. Un día, las hormigas invadieron solo mi lado de la alacena. Otro, el tinaco se secó justo cuando yo iba a lavar. Cosas pequeñas, pero que se acumulaban como capas de tierra sobre el alma. El verdadero despertar llegó con el pozole. Raúl había invitado a sus tíos a comer para celebrar un buen trato de cosecha, y yo había pasado 3 días preparando la base, asegurándome de que el maíz estuviera en su punto, el chile guajillo en el equilibrio perfecto. Cuando serví la olla humeante, el olor a maíz cocido y chile tostado llenó la casa, un aroma que prometía consuelo y tradición. Raúl me sonrió, orgulloso. Doña Inés se acercó a la olla con su rebozo arrastrando, ese shh familiar que ahora me erizaba la piel. Metió una cuchara, probó y su rostro se contrajo en un gesto de mártir. Luego, con un movimiento rápido que solo yo vi, vació medio puñado de sal de grano en la olla, sin siquiera mirar la comida. No la revolvió, solo la dejó caer como un castigo. «Ay, Guadalupe», hija, dijo con una dulzura falsa, dirigiéndose a los tíos.
se te fue la mano, está incomible de salado, pero no te apures, a la próxima te enseño cómo, ¿verdad, hijo? El sabor salado era un martirio corrosivo en la lengua. La vergüenza me subió por el pecho como una quemadura ácida. Mis manos temblaron al retirar la olla, mis ojos fijos en el suelo para no encontrar la mirada de triunfo de doña Inés. Raúl, avergonzado frente a sus parientes, solo me lanzó una mirada de reproche silencioso. En ese momento entendí la naturaleza de la maldad pura. No es el grito, sino la humillación pública disfrazada de ayuda. Esa noche, el silencio entre Raúl y yo era más pesado que las piedras de la iglesia. Yo intenté explicar, con una voz temblorosa, lo que había visto. Él me interrumpió, su rostro cansado y severo. Mi madre es una mujer de fe, de esas que le aprendieron todo a las abuelas Guadalupe. Si ella dice que algo está mal, es porque lo está. Debes aprender humildad, me dijo. Su ceguera era un muro de piedra que yo no podía derribar. Su devoción por doña Inés era absoluta, forjada en años de historias de campesinos, de cómo ella había curado al ganado y alejado el mal de ojo de la familia. Raúl no veía a la mujer, veía a la protectora. La primera señal inequívoca de que la guerra había pasado de lo psicológico a lo místico apareció una semana después. Estaba haciendo la limpieza en el pequeño cuarto de lámina que Raúl usaba para guardar herramientas. Detrás de un petate enrollado, encontré un nudo de trapo rojo atado con cabello y unas cuantas espinas secas de mezquite. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? ¿Ya sentiste un escalofrío? Cuéntanos en los comentarios. Era pequeño, del tamaño de una nuez. Al tocarlo, sentí un escalofrío que no era de frío, sino de asco profundo, como si hubiera tocado algo muerto. Lo tiré a la lumbre y el humo que soltó era denso, amargo, con un olor a sudor y azufre que me hizo vomitar. No era un chisme, no era sal en el pozole, era un amarre, era un trabajo. Doña Inés había desatado el veneno de la tierra y yo, Guadalupe, estaba sola para beberlo. No es mi suegra, es mi verdugo, pensé, mientras me limpiaba el vómito con el delantal. La noticia de mi embarazo debió haber sido un sol que rompiera el ambiente gris de San Juan de la Loma, pero se convirtió en la chispa que encendió el fuego del infierno. El día que le anuncié a Raúl que esperaba un hijo, vi un destello de alegría sincera en sus ojos. Me abrazó con la fuerza de un roble, un varón. Lo llamaremos Julián, como mi abuelo dijo, con esa nobleza que tanto me había enamorado. Pero cuando se lo dijimos a doña Inés, ella no se inmutó, no hubo abrazo, no hubo una lágrima de abuela. Solo un parpadeo lento y calculado. Su silencio fue un arma más pesada que cualquier maldición. Desde ese día, la atmósfera se hizo irrespirable. El sonido de su rebozo arrastrándose parecía anunciar una fatalidad inminente. El aire se hizo denso, con un olor persistente a hierba quemada y a tierra removida. Sentía que cada aliento que daba era un trago de veneno tibio. Los trabajos escalaron. Ya no eran nudos de trapo, eran advertencias brutales y viscerales. Una mañana, al ir por los huevos, encontré un gallo degollado en el centro del corral. No había sangre, sino cera negra y pegajosa cubriendo su cuello, y un montón de plumas revueltas que parecían danzar con la brisa fría de la mañana. El pánico me cerró la garganta. Grité por Raúl, pero él llegó, miró el animal y, con una frialdad espantosa, lo pateó hacia la cerca. Los coyotes bajan de la loma, Guadalupe,
no seas ingenua. ¿Vas a culpar a mi madre por un animal muerto? Su voz era un látigo de incredulidad. Mi diálogo interno se volvió histérico. Raúl, ¿no lo ves? No hay mordidas. Es cera, es una advertencia, pero no pude decirlo. La desesperación me paralizaba. La casa, que se suponía mi refugio, era ahora una trampa llena de trampantojos. Descubrí un pequeño puñado de tierra negra debajo de la pata de nuestra cama y al lado 3 velas derretidas formando una figura amorfa que se parecía terriblemente a un feto. Las tiré, mis manos temblando, y me lavé 100 veces, pero la sensación de suciedad y miedo se aferró a mi piel como una segunda capa. Yo estaba convencida de que el niño no nato era el verdadero objetivo. Doña Inés temía perder el control sobre Raúl y sabía que un hijo, especialmente un varón que llevaría el nombre de su abuelo, me ataría a su hijo de por vida, rompiendo para siempre su yugo. Era una batalla de voluntades y yo estaba perdiendo. El clímax de mi terror ocurrió una tarde de lluvia torrencial. Raúl se había ido al campo y doña Inés estaba en la iglesia, o eso creía yo. Al limpiar la bodega contigua a la cocina, me percaté de que la puerta, normalmente atrancada con un tablón pesado, estaba ligeramente entreabierta. Un olor rancio a humedad, cera quemada y un dulzor fúnebre salió de la oscuridad. La curiosidad me ganó al miedo. Empujé la puerta y encendí un cerillo. Lo que vi me desgarró el alma. Era un altar improvisado, no el altar a la Virgen que ella tenía en la sala, sino uno oculto. Una tabla apoyada en 2 ladrillos. Sobre ella había un tazón con agua turbia, huesos de pollo, ajos secos y en el centro una figura de trapo burda envuelta en hilo negro. Estaba cubierta de alfileres, clavados con precisión macabra en el área que sería la cabeza y el vientre, y a un lado, escrito a mano con tinta roja sobre un papel de estraza, estaba el nombre que me prometía la felicidad: Julián. La sensación física fue inmediata. Un frío helado subió desde mis pies hasta mi vientre, seguido por una oleada de calor nauseabundo. Sentí una punzada aguda, un dolor que me dobló, como si uno de esos alfileres hubiera atravesado la distancia y me hubiera alcanzado. El sonido de la lluvia afuera se ahogó, dejando solo el pum pum violento de mi corazón. En mi interior grité: no es mi suegra, es una asesina. Cuando Raúl regresó, lo esperé sentada en el patio, el papel con el nombre de nuestro hijo arrugado en mi puño. Le entregué el papel y le conté la visión del altar, con los detalles del gallo, la sal y el muñeco. Le supliqué de rodillas que nos fuéramos, que nuestra vida estaba en peligro. Raúl leyó el nombre, arrugó la frente y luego soltó una carcajada hueca sin gracia. Guadalupe, estás perdiendo la razón. Esa es la magia de las abuelas, mujer. Mi madre reza por nosotros. ¿No ves? Lo que tú llamas brujería es curandería. Ella pone esos trabajos para alejar la envidia de las vecinas, para que el niño nazca limpio. Lo de la sal fue un error, sí, pero un muñeco con alfileres en la cabeza negó con la cabeza con una lástima exasperante. Es una superstición vieja de los tatarabuelos. No va a dañar a nadie. Es su manera de proteger la familia. ¿Te ha pasado algo similar a lo que ves en el video? Nos encantaría leer tus teorías y reacciones. Su explicación, simplista y devastadora, me golpeó más fuerte que cualquier alfiler. Comprendí que doña Inés no solo había envenenado mi matrimonio, había envenenado la mente de su hijo, cubriendo su maldad con el manto sagrado
de la tradición de pueblo. Raúl no era mi esposo, era el guardián de mi asesina. La emoción del amor se congeló, sustituida por un terror gélido y una determinación acerada. En ese instante, supe que no había amor que pudiera vencer ese veneno, solo la huida. La decisión estaba tomada, firme y sin retorno, como un corte limpio. La vida de Julián no nacido dependía de mi silencio y mi rapidez. A partir de esa noche, yo dejé de ser la esposa. Me convertí en una sombra que aguardaba el momento justo. Fingí aceptar la explicación de Raúl sobre la curandería de su madre. Sonreí, asentí y empecé a vivir en un estado de alerta sensorial constante, mis oídos afinados al crujido de la madera, mis ojos buscando la sombra del rebozo de doña Inés. Una semana después, la luna nueva se ocultó tras los cerros. Era la hora perfecta. La oscuridad era tan densa que se podía palpar. Eran las 3 de la mañana. Me vestí con lo mínimo, 3 capas de ropa gruesa, para combatir el frío calador que se cuela hasta los huesos en la madrugada del campo. Llevaba solo una mochila con algo de pan duro, un poco de queso, una manta y el dinero que había ahorrado vendiendo huevos. No me llevé nada de Raúl, ni una foto, ni un recuerdo, para no dejar un rastro de sentimiento que pudiera detenerme. Cada paso que daba en el piso de tierra del patio era una explosión de sonido en el silencio de la noche. Mi boca estaba seca, mi corazón latía en el pecho como un pájaro atrapado en una jaula. Al pasar por la habitación de doña Inés, escuché su respiración sibilante, pesada, un sonido que me recordó a una serpiente durmiente. El miedo me recorrió la espalda. Si despierta, si me ve, sé que no solo me detendrá, me matará a mí y a mi hijo. Salí por la puerta trasera, empujándola con una lentitud desesperada. El chillido minúsculo de los goznes me hizo paralizarme por un minuto eterno. Afuera, solo el canto lastimero de los grillos rompía la quietud. Empecé a caminar hacia el sur, lejos de San Juan de la Loma. Mi cuerpo, pesado por el embarazo, protestaba con cada paso, pero la imagen del muñeco clavado era mi motor. Caminé durante horas, con la espalda encorvada, los pies lacerados por las piedras del camino de terracería. Solo me permitía un pensamiento. Julián, Julián. La paranoia era mi sombra fiel. Cada arbusto en el camino, cada sonido de ramas secas se convertía en la figura delgada de doña Inés, con su rebozo oscuro arrastrando. Me escondí a descansar al amanecer, debajo de un puente de piedra. Dormí 2 horas de un sueño roto, vigilante. Mi destino era Santa María, un pueblo del que solo había oído hablar por el chisme de los abuelos en la plaza, un lugar tan apartado que ni la luz eléctrica ha llegado, decían, pero donde la gente era sencilla y no se metía en la vida de nadie. Llegué 3 días después, agotada y al límite. Santa María era humilde, más aún que San Juan, pero me recibió con un anonimato bendito. Encontré trabajo en una pequeña fonda, lavando trastes y haciendo tortillas. Nadie preguntaba por mi esposo ni por mi familia. Mi historia era simple. Soy viuda. Vengo a buscar una vida para mi hijo. Julián nació 5 meses después, en una noche limpia y fría, con la ayuda de una partera bondadosa. El dolor del parto fue inmenso, pero al escuchar su primer llanto, un llanto fuerte, de vida, sentí que el frío y el veneno salían de mi cuerpo. Julián era sano, regordete y con el rostro de su padre, pero con mis ojos, unos ojos que, juré, jamás verían la maldad de la que yo había huido. Con el tiempo,
Las noticias del pueblo lejano siempre llegan, llevadas por los vendedores ambulantes y los camiones de carga. Escuché la versión de doña Inés. Corrió la voz por San Juan de que Guadalupe, la mujer sin raíces, había abandonado a su noble Raúl por un hombre adinerado de la capital, que se había llevado el poco dinero de la cosecha y había dejado a su hijo destrozado por el dolor de la traición. Doña Inés había logrado su objetivo. Raúl era ahora el mártir y yo la villana infame. Su veneno final, el de la reputación, me había alcanzado. Mi vida no fue fácil, pero la supervivencia de Julián era mi única fe. A veces, en las noches, el sonido del viento azotando la lámina de mi pequeño cuarto me trae de vuelta el shh del rebozo y mi cuerpo se tensa, pero miro el rostro dormido de Julián y me recuerdo que la verdadera magia no estaba en las velas negras o los alfileres, sino en el instinto primario de una madre. El amor por Raúl sí sucumbió al veneno de su madre, un veneno forjado en la envidia y el control. Pero el amor por mi hijo fue mi único talismán, mi única huida. La historia no es sobre una bruja, es sobre cómo el mal humano, disfrazado de amor materno y tradición de abuelos, casi logra su objetivo, y cómo la valentía de huir es, a veces, el único acto de fe que queda. Y así, en Santa María del Río Escondido, Guadalupe y Julián viven con el alma salva, pero con el terror tatuado en la memoria. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror, y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.